Gracias por la invitación. El otro día estuvimos a punto de hablar, pero bueno, entre la actualidad y las actividades domésticas a veces se complica, así que ahí ya está presta para poder dialogar con nosotros. Flor, sabés que hablamos hace poco de situaciones con motochorros en la zona, con robos violentos, con el uso de armas de fuego para robar a veces montos irrisorios. Esto llega para quedarse, estamos realmente preocupados en esta situación. ¿Qué acciones podemos tener cuando a veces la justicia o el poder político parece no acompañar? Yo siempre digo lo mismo. Lo primero que empiezo hoy en una situación tan compleja y tan urgente como hoy es que tengamos cuidado en la calle, que tengamos cuidado al momento de entrar con los autos a las casas, en momentos en que estamos muy vulnerables. Tratemos de dar una vuelta a la manzana antes de ingresar, si vas a ingresar con el auto de noche, trata de ir con un acompañante, avisa dentro de tu casa que estás llegando para que te abran el portón lo más rápido posible. Cuando vas por la calle, trata de ir del lado de la pared, si vas hablando por teléfono, los efectos de que el motochorro en todo caso tenga que subir a la vereda y se le complique un poco más. Estar un poco más alerta porque sentimos que hay una profundización del delito que es histórico en la provincia de Buenos Aires. Vos al principio hablabas de no quiero que Pinamar o no queremos que el Partido de la Costa, con todo lo que significa, con esas hermosas ciudades con playas que tenemos los argentinos, los bonaerenses, se convierta en un conurbano. Bueno, lamentablemente vamos hacia eso. Yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, para el lado del norte, para el lado de Santa Fe, de la segunda sección electoral, y nosotros estamos teniendo un efecto, quizás nosotros más por la cercanía de la ciudad de Buenos Aires y del AMBA, un efecto con urbanización mucho mayor. Y eso significa traslado de personas que viven hacinadas en el conurbano bonaerense hacia el interior, o porque le pasaron un dato, o porque fueron a robar, porque le marcaron a un productor agropecuario, o porque le marcaron a un traslado de lo que sea de dinero. Entonces marcaron un territorio por fuera del conurbano, fueron a robar a ese lugar y después ya empiezan a entablar contactos con las mafias de los lugares. Nosotros tenemos un problema muy grande de crimen organizado. Y cuando digo crimen organizado parece que nos vamos lejos, ¿viste? Al cartel de Sinaloa y esas cosas que los ciudadanos de a pie no entendemos. Y no, robar celulares es parte del crimen organizado. Claro. Porque si el que roba celulares en un arrebato no supiera o no estaría seguro de que lo va a reducir en un lugar ilegalmente puesto para la venta, para el reduce de los celulares rotos, de los celulares robados, perdón, ese delito no sería negocio para el ladrón. O sea que para que alguien haga el reduce, o sea, la reventa de ese celular robado, tiene que tener una habilitación, comillo, o una facilitación, o de la municipalidad, o de la provincia, o de la policía, o de alguien que le permita vender esos celulares sin el control que se requiere cuando vos vas a comprar un celular en términos legales, ¿no? Entonces eso se enlaza indefectiblemente con el crimen organizado. ¿Qué significa crimen organizado? Que hay varios elementos que permiten que ese delito, el delito organizado, para no decir crimen, digamos delito organizado para que la gente lo entienda, es que varios estamentos del Estado permiten, o porque son cómplices, o porque son negligentes, o porque no les importa, que ese delito se desarrolle. O sea, un arrebato de celular que parece un delito menor, en términos de todo es delito, pero comparándolo con un homicidio en ocasión de robo en una entradera en tu casa, es mucho más chiquito. O sea, te sacan el celular y con mucho esfuerzo vos te podrás comprar otro, pero de alguna manera lo podés reemplazar. Una vida no se reemplaza, ¿no? Desde ese lugar estoy haciendo el análisis. Absolutamente. Pero esa persona que roba ese celular, si no lo pudiera vender en el mercado negro, estaría con su casa llena de celulares y perderían el valor. ¿Me explico? O sea, que él sabe que lo tiene ubicado. Y ahí, en esa ubicación de la reventa, es donde aparece el delito organizado. Necesita de un funcionario municipal que habilite que ese local venda celulares robados. Entonces, eso se convierte después en una bola mucho más grande. Después esas personas pasan de arrebatar celulares a distribuir droga. Y eso también requiere de una organización. Y para distribuir droga sin que te mexicanen o que te roben la esquina donde distribuir droga, vos necesitas armas, porque es la forma de proteger
tu venta. Claro. Y ahí es donde empieza a agrandar hasta terminar en los grandes casos. Digo, vamos de lo chiquito a lo más grande, pero por eso es necesario apuntar tan fuerte al robo del celular como al crimen organizado del narcotráfico. ¿Me explico? Porque parece que la idea del robo simple, en el marco de esta desolación que tenemos, de muertes y demás, parece que queda a un costadito, no es prioritario. No, yo creo que lo que tiene que hacer hoy la política criminal es apuntar al robo. Porque si vos desmantelás robos, empezás a ir de lo chiquito a lo más grande y terminás en las grandes bandas. Flor, te quiero preguntar sobre, parece haber siempre una cuestión dicotómica entre un gobierno que por ahí tiene una mirada un poco, tal vez de lo discursivo, independientemente de desconocer uno la cuestión de los cuadros técnicos de las distintas fuerzas, a veces un discurso más duro, a veces un discurso más contemplativo por las cuestiones de la vulnerabilidad social y demás, pero más allá de una u otra mirada, que tendría que estar conjuntas, ¿no? Pero más allá de eso, ¿hay experiencias exitosas de gestión en materia de seguridad cuando es tan pendular la cuestión, cuando el que está decide y impone y cuando viene el otro cambia? Porque parece que no hay continuidad absolutamente en nada, en esto menos. No, y en términos de la provincia de Buenos Aires, no, yo lo tengo dicho y mirá que yo soy muy dura con esta gestión porque tiene una bajada pro delincuente, antipolicía y pro delincuente de lo más alto del poder. Y eso envalentona a los delincuentes, por eso en este semestre se duplicaron los homicidios en ocasión de robo, comparado con el 2019, homicidio en ocasión de robo. O sea, es el delito más grave, te mata para robarte, no es que te robaron. Claro. Entonces, en esa bajada, donde los policías o los gendarmes o los prefectos o las fuerzas de seguridad en general no quieren actuar porque cada vez que intervienen en un enfrentamiento armado terminan con un sumario y en muchos casos terminan presos los policías porque mataron a un delincuente. Entonces, esa falta de respaldo se traduce en la falta de seguridad o por lo menos de eficacia en paliar la situación de seguridad. Y ahí vengo a la pregunta que vos haces. Nosotros lo que podemos hacer acompañando a la policía, al policía que trabaja bien. Uno cuando respalda a la policía no va a respaldar a alguien que le metió un balazo en la cabeza a uno sabiendo que estaba desarmado, ni que desaparece a una persona porque le hizo en un retén policial, ni que mata a palos en una comisaría a un detenido. Esos no son policías, esos son delincuentes disfrazados de policía. Yo estoy hablando de policía que te cuida a vos y a tu familia y a los vecinos tuyos que está en la esquina o que lo viste pasar o que lo llamaste y vino porque te robaron, que cobra menos de 30.000 pesos de salario y que si llega a tener un enfrentamiento armado y mata a un delincuente, termina preso el policía. Estoy hablando de ese policía, para circunscribir bien qué defendemos cuando defendemos a la policía, ¿sí? Porque nosotros somos tolerancia cero con la persona que abusa de la institucionalidad, que detiene y maltrata a un preso, que desaparece personas. Ahora, volviendo a ese tema, nosotros podemos bajar esa línea y realmente lo que nosotros observamos, yo tengo mucho camino en la calle, yo recibo mucha información de la gente, era que los delincuentes con la gestión anterior estaban medio que se tenían que cuidar un poco más porque era posible que terminen presos. Ahora están desatados, porque tienen un gobierno que por un discurso que hasta puede ser altruista, como vos lo decías, en seguridad no hay ideología, hay aplicación de la ley, ley y orden, nada más. Si vos no te movés de ahí no vas a cometer ni excesos, ni vas a convertirte en un asesino siendo policía, ni vas a proteger a un chorro. Entonces, el tema es que cuando vos tenés una bajada tan potente de la cabeza del gobierno, sí, todo se desmadra. La policía se retrae porque siente que no tiene respaldo. Vos te imaginás que gana por debajo de la línea de pobreza un policía, se va a jugar la vida para que después termine preso, sí, y la familia se queda sin el salario. O sea que es costo-beneficio, termina siendo para ellos deficitario. Te pongo un ejemplo. En una villa de la ciudad de Buenos Aires querían detener una banda de vendedores de drogas que estaban armados, le sacaron las armas a los gendarmes. Tuvieron que ir con una escopeta de estruendo. Dispararon el estruendo para tratar de detenerlos porque los tipos estaban a los tiros y podían hacer un desastre y le hicieron un sumario al que tiró el escopetazo de estruendo que no tiene munición, mientras que la banda de enfrente estaba armada. Entonces no se puede trabajar así. No, esa es la línea que se baja en este gobierno y por eso se dispararon todos los índices. En cuarentena cuando la gente tenía menos movilidad, así que imagínate lo que hubiera sido si no hubiera habido cuarentena. Estaríamos en un problema aún mayor. Ahora, si vamos a la estructura que tenemos que desmontar y volver a montar para que los bonaerenses puedan tener un derecho humano a la seguridad permanente, sin, como decís vos, sin extremos ni bandeos para un lado, hay que hacer un acuerdo político. Y la forma de hacer el acuerdo político, a mi parecer, es que desde la legislatura bonaerense
en términos unánimes se respalde al ministro o ministra de Seguridad que vaya a llevar adelante la reforma. ¿Eso qué significa? Que todo el arco político que tiene algún elemento, o sea, que tiene alguna representación, digamos, sí, como territorialmente tiene alguna representación, sí, está respaldando a esa persona que va a llevar adelante ese cambio que tiene que ver con, a ver, si tu partido tiene un diputado cómplice del narcotráfico, preso. Si mi partido tiene un senador cómplice del narcotráfico, preso. Si un concejal o un intendente están vinculados al reduce de los celulares, con causa sin protección. Si nosotros podemos lograr ese acuerdo, nosotros vamos en 10 años, porque tampoco es ahora, pero sí, en 10 años, con una reforma política, policial, judicial y desarrollo social, que son las 4 patas de la seguridad, seguramente vamos a poder hablar de la provincia de Buenos Aires como algo que alguna vez fue. Yo soy de Salto, yo en mi infancia dormía con la puerta abierta, vivimos en la calle principal, sí, dormía con la puerta abierta, literal. Mismo, sí. ¿No? Entonces claro, esa idea de que ahora mi mamá tiene alarma, mi mamá, mi papá y todos los que quedaron en Salto, pues yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, mi mamá vivimos a la vuelta de la comisaría, puso alarma, reja, y vos decís, ¿en qué momento nos fuimos al fondo del mar? Bueno, para volver, sí, yo lo que decía el otro día cuando hablaba de Jorge Ríos, del jubilado, y hablaba con él y con la familia, decía, vamos cediendo libertad. O sea, pusiste la reja en la puerta de tu casa, ya no podés salir a llevar a tu hijo a andar en bicicleta. Sí. Si vas para la playa, en el caso de Pinamar, tenés que ver, bueno, hacemos postas, vamos temprano, por dónde vamos. Entonces digo, hemos perdido libertades que no volvemos a recuperar porque no hay una política en términos de acuerdo, esto que te decía, que se decida avanzar en ese camino. Sí, y parece realmente, en el contexto que estamos, parece que la dirigencia política, ubicando a los dirigentes en la misma bolsa, la verdad que es poco probable que ocurra lo que vos planteás. 2 cortitas te quiero hacer para ir terminando. Vos estuviste dentro de esferas de decisión. ¿Hay preocupación en la zona ante la hipótesis que si en la temporada no viene tanta gente, el operativo Sol venga un poco más flaco, hablando así en términos de calle? ¿Es posible que esto ocurra? Mira, hay un problema. Hoy, yo no, por esto que vos empezaste diciendo de la idea de darle a la gente un mensaje y no hacer facción, yo voy a tratar de ser lo menos dura posible, que en este caso me va a resultar un poco complicado, pero lo voy a tratar de hacer. En la provincia de Buenos Aires hay personas que no conocen la provincia de Buenos Aires al mando. Y esto, para ser una persona con nobleza obliga, viene sucediendo desde Armendáriz, que fue el último gobernador del interior, y de Duhalde, que fue el último gobernador que nació en la provincia de Buenos Aires del conurbano. Sí. Todos los demás, por alguna circunstancia, fueron porteños que vinieron a administrar la provincia de Buenos Aires. Sí. No estoy diciendo nada que no sea verdad, simplemente estoy diciendo, mi provincia, tu provincia, es muy diferente y muy compleja. Mi ciudad de Salto no tiene nada que ver con La Matanza ni con Pinamar, porque tenemos realidades distintas. Naturalmente. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es regionalmente. El operativo Sol es un operativo bien planificado que da resultados. Y no debiera, a mí me parece, depender si baja o no, dependiendo de la cantidad de gente solamente. Porque si no hay mucha gente, pero Pinamar y toda la costa tienen la posibilidad de recibir turistas, no importa que no sea tanta cantidad de gente, los malandras van a ir igual. Naturalmente, sí. Le van a robar a 2 casas o a 20, pero se van a hacer en la temporada igual. Entonces, creer que porque no va a haber tanto volumen, este es el gran error y esto es transversal a la política. Y esto sí lo voy a hablar convencida de lo que digo. No porque el otro no lo haga, pero ahora esto lo peleo. El gran error de las gestiones de la provincia de Buenos Aires es pensar solamente en volumen. Entonces vos tenés el interior de la provincia de Buenos Aires que es productor, o sea que La Matanza come porque Salto produce, y es la realidad. Claro. Entonces, pero como Salto tiene 60.000 habitantes y La Matanza 2 millones, los políticos lo único que piensan es en el volumen. Entonces, como Pinamar va a recibir capaz que 1.000 o 2.000 turistas, no importa, tiro así una cosa exagerada, en lugar de los 200.000 que reciben, y entonces mandale 2 policías, como si dentro de los 2.000 turistas no vinieran los 100 malandras que vienen siempre a robar un poco menos porque tiene menos gente. Obvio. Entonces digo, esta idea
de que la política sea diseñada solamente sobre la cuantificación, el volumen de gente, no analizando que en lugares más chicos puede haber más complejidad en términos de crimen organizado, de droga. Bueno, Pinamar es un enclave muy importante de movimiento de dinero del narcotráfico, lo sabemos desde que lo mataron a Cabeza, lo sabemos. Entonces lo que quiero decir es, la cosa estandarizada de, bueno, vamos al volumen. Operativo Sol funciona si hay 500.000 personas en Pinamar y otras 500.000 en Mar del Plata y hacemos un desastre. Si no, no, porque los malandras van a ir igual si le habilitaron el turismo por más que vayan 50. Entonces digo, el Operativo Sol tiene que estar implementado y tiene que juntarse con el intendente Pinamar, con el intendente general Corredor, con el intendente Partido La Costa, con todo, diciendo qué necesitan, qué les parece que se puede. ¿Cómo podemos rediseñar el Operativo Sol para que ustedes le puedan dar seguridad a sus vecinos en la temporada, sea la temporada que sea por las circunstancias que estamos viviendo? Eso es una política de seguridad. Lo otro es imposición. Bernie, por ejemplo, sacó 100 policías de la rural para llevarlos al conurbano. Desmanteló la única superintendencia de la policía bonaerense que andaba más o menos bien, porque en la cuestión de los silobolsas y demás, Córdoba y Santa Fe tuvieron gran impacto y Buenos Aires estaba bastante contenida porque los comisarios laburan bien y porque habían hecho un tejido con los y propietarios. Un vínculo, lo desmanteló. Lógico, claro. Florencia, para terminar, te quiero hacer una pregunta porque como si todo este contexto no fuera lo suficientemente preocupante, a veces poderes que son aparte de los ejecutivos toman decisiones que nos dejan, la verdad, indignados. Por decisión de un juez se autorizó acá, vecinos de Villa Gesell, a que ingrese una persona que estaba siendo investigada por un homicidio en Ensenada. Cuando este tipo de cosas los vecinos dicen, tachame la doble, ya está, no sé qué hacer. ¿Cómo lo defendemos si los políticos, los que están en función ejecutiva, los jueces, avanzan en ese sentido? No, bueno, nosotros ahí hay que estar, votando y pidiendo juris de los políticos. Ese caso me parece una barbaridad. Primero, por empezar, porque no tendría que estar libre la persona que va de Ensenada a Villa Gesell. Primero. Y yo en esto quiero ser bien clara. O sea, una cosa es respetar las garantías. Obviamente una prisión preventiva no se puede acusar de una prisión preventiva, porque una prisión preventiva es algo que lo retenés a una persona mientras tanto que se celebra el proceso. Pero en caso de los violadores, y más allá de que podamos hablar de homicidas, secuestradores, vamos a puntualizar con los violadores. Una persona que violó o que tuvo tentativa de violación o que estuvo vinculado hasta que se determine que no lo hizo, es altamente peligrosa para terceros. Los violadores un 95%, casi 100%, por no decirlo, pero vamos a poner 95% de reincidencia. Lo podés tener 20 años adentro de un penal y va a salir y va a volver a violar. No tiene que ver con la cuestión social. Tienen que ver con la cuestión biológico-psicológica, si querés. Entonces, nosotros tenemos un déficit muy grande en donde jueces como este de lo que vos estás hablando tratan a un violador como un ladrón primario. Adentro de la cárcel también tratan a los violadores como los ladrones primarios. Entonces, ¿qué pasa? Vos liberás a un ladrón primario como liberás a un violador. Y el ladrón primario es posible que si consigue laburo y el Estado está para acompañarlo en ese trayecto de inclusión social, no vuelva a robar. El violador va a volver a violar. Entonces, pasó lo mismo con el padre que se viralizaron los audios de que aparentemente violaba o abusaba de su hija y lo dejaron libre porque no había prueba en vez de hacer la pericia de voz. La verdad que lo que hay que hacer con los violadores y con los asesinos, para mí, pero vamos a hablar de violadores, es tenerlos presos. En este caso, identificar al juez y que los concejales de Villa Gesell le presenten el jury a la Suprema Corte de la provincia. Cuando los jueces y los fiscales empiecen a sentirse interpelados porque están poniendo en riesgo a la población, liberando delincuentes y que tengan la posibilidad de ser destituidos por eso, seguramente van a empezar a aplicar la ley como corresponde y no bandearse protegiendo a los delincuentes y desamparando a la sociedad. Pero es importante que le exijan a sus concejales, los de Villa Gesell o los que estén en el territorio en que se vea afectado en este caso, el juez que le presenten un jury, un pedido de destitución al juez por poner en peligro a la ciudadanía de Villa Gesell, simplemente por eso, porque están permitiendo que un violador ingrese. Florencia, te agradecemos, como siempre, el diálogo, una gran capacidad de comunicar así vehemente. Se nota que le importa la cuestión, así que te agradecemos estos minutos. Y no sabes el ejercicio que tengo, que antes me enojaba, ¿viste? Ahora uno trata de que el mensaje llegue sin enojarse, pero bueno, me molesta mucho la injusticia y sé que podemos vivir mejor. Falta decisión. Muchas gracias. Gracias.